Muy buenas tardes a todos. El día de hoy hablaremos sobre el concepto de la información válida en Internet. Abordaremos temas respecto a cómo saber cuando una información es válida en Internet y cuáles son sus características. Como vimos en un principio, vamos a hablar un poquito de cómo reconocer fuentes confiables en Internet. Como sabemos, la información disponible en la web no está regulada de acuerdo a su calidad o veracidad, por lo que en la era de la información es muy común que nuestros estudiantes recurran al Internet como primera fuente de información para realizar sus investigaciones o trabajos. Si bien es cierto que hoy día el Internet cuenta con una indefinida cantidad de información valiosa y de gran calidad, también es cierto que la búsqueda puede arrojarnos un tumulto de resultados llenos de fuentes de información poco confiable, que en vez de facilitarnos las tareas, ¿verdad?, nos convierten en desinformación, y al no tener cuidado de identificar la fuente, los resultados de que la información resulta que puede ser o no confiable. También tenemos que tener en cuenta que hoy día cualquiera puede publicar lo que quiera en la web, y eso es un problema. Por lo tanto, es muy difícil determinar la autoría de las fuentes de información en la web, incluso si aparece el nombre de quien lo escribió, pues eso no quiere decir que lo que ha publicado representa a esta persona de una manera honesta, o incluso la mayoría de las veces simplemente representa la opinión de esta persona. Por lo tanto, la responsabilidad reside en la evaluación efectiva que el usuario le dé a los recursos informativos que localiza para su utilización. Ahora hablemos de algunos criterios básicos a la hora de evaluar fuentes confiables de información en la web. El primero, la autoría. ¿Qué nos preguntamos? Nos preguntamos, ¿se encuentra nombrado el autor o creador del contenido? ¿Aparece la ocupación, año de experiencia, posición o educación de este? ¿El autor está cualificado para escribir este tipo de temas? ¿Se encuentra la información de contacto, tal como en un correo electrónico? A la hora de googlear su nombre, ¿qué tipo de página web se asocian con el autor? ¿Hay algún link que te lleve a la página principal? ¿Qué te dice el tipo de dominio URL de la fuente? Este es un tipo de preguntas cuando queremos verificar la autoría. Otro de los criterios sería el propósito. Conocer el motivo detrás de la creación de la página web puede ayudarnos a juzgar su contenido. Un sitio web de calidad define sus propósitos comunicacionales y se rige por ellos. Esto implica tener un público definido al cual se dirigen los contenidos. Podemos preguntarnos, ¿cuál es el propósito del sitio? ¿Por qué el autor lo escribió o lo publicó? ¿Para vender un producto? ¿Lo escribió como pasatiempo? ¿Como un servicio público? ¿Para profundizar más sobre el tema? ¿Para proporcionar información general sobre un tema? Etcétera. Pero tenemos que cuestionar el propósito de la página o de la información que se publica. Otro de los criterios es la objetividad. Es necesario que un sitio web de calidad disponga de la información de manera objetiva, ya que si un sitio web presenta a sus autores, estos deben ser especialistas en los temas que tratan, la financia una institución de prestigio y tiene un propósito claro. No deberían necesitar mucha publicidad o un post-op emergente que interrumpe en la lectura. Por ejemplo, si un sitio web plantea que es educativo, debe demostrar que su objetivo es educar y no solo entretener o entregar contenido. Las preguntas que podemos hacernos es, ¿la información es un hecho, una opinión o una propaganda? ¿Es el punto de vista del autor? ¿Está el lenguaje usado libre de emociones o despierta prejuicio alguno? ¿El autor está afiliado a alguna organización? Entre otros tipos de preguntas para saber o conocer la objetividad de la publicación. Otro criterio para evaluar fuentes confiables es la precisión. La información que hay en un sitio web de calidad debe estar bien escrita con un estilo de redacción acorde con sus objetivos y su público. Por lo tanto, es importante considerar que la información esté claramente presentada
y las ideas bien definidas. Por ejemplo, si se entrega alguna cifra, hay que revisar si está la fuente bibliográfica que la respalden. Y si se presentan opiniones personales, más vale que estén bien fundamentadas. Podemos preguntarnos entonces, ¿las fuentes de información táctica están claramente listadas para que la información pueda ser verificada? ¿Está claro quién tiene la responsabilidad última de la exactitud del contenido, entre otro tipo de preguntas? Otro de los criterios básicos para evaluar una confiabilidad es la misma confiabilidad de la fuente. Y para eso tenemos que saber si la calidad de la página web vinculada a la página web original puede variar. Ellas varían entre sí. Por lo tanto, no siempre se debe evaluar cada sitio web de forma independiente. ¿Qué podemos preguntarnos nosotros para ver si es confiable? 1. Si existen enlaces relacionados con el tema y útiles para el propósito del sitio. ¿Los enlaces siguen vigentes o se han convertido en callejones sin salida? ¿Qué tipos de fuentes están vinculadas y se evalúan o anotan los enlaces de alguna manera? Es importante saber que una web confiable siempre expone sus fuentes, ¿ok? Siempre las expone y sus bibliografías. Por otra parte, un criterio más sería la navegabilidad y la usabilidad. Una buena navegabilidad consiste en que tan simple sea para un usuario navegar por todo un sitio web que visita sin salirse de él y sin dar un clic a otros enlaces. Por ende, es importante que los sitios web tengan su enlace funcionando correctamente, que sus botones lleven a un sitio relacionado con el título y que posean una estructura simple y fácil. En pocas palabras, que sea manejable. Moverme entre las páginas de información debe ser algo manejable.